Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias a los compañeros aquí presentes y a los medios de comunicación. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, consecuente con las necesidades siempre de nuestro pueblo ecuatoriano, se ha abanderado esta vez de un problema indispensable para el cambio y el desarrollo de nuestro país, como es el problema de la vivienda. Tan necesario en esta ciudad de milagro, pues muchos conocemos la falta de vivienda para nuestra gente. Conocemos Las Margaritas, la Nueva Unida Sur, La Chontilla y muchos asentamientos irregulares donde es imperiosa esta ley que una vez más el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic ha cogido el estandarte de lucha a favor de los mismos. Estoy invitada acá por la central de este movimiento político Pachacutic para hablar específicamente y socializar y conversar con ustedes el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social, también conocida como la LOVIS, que es ley desde el 23 de abril del 2022, en que fue publicada en registro oficial. Y les quiero decir que es la primera vez en el Ecuador que hay una ley de vivienda de interés social. En el caso de Guayaquil, de Quito, de Durán, no solamente que las familias por su propia voluntad o porque se organizaban, se autoorganizaban, tuvieron acceso al suelo y con el suelo a la vivienda. En ciudades como Guayaquil, como Durán, el tráfico de suelo es terrible. Entonces la gente no solamente es víctima de la falta de vivienda, sino además de la estafa que por la necesidad de vivienda tiene la gente por parte de los traficantes de suelo. Y en los últimos años en Guayaquil además se viven muchos procesos de desalojo. Entonces la gente no tiene casa, es víctima del tráfico de suelo y además le meten presa y le desalojan por pelear por el derecho a la vivienda. Todo esto ha configurado que tengamos en el país 2.500.000 viviendas con déficit cualitativo, compañeros. Es muchísimo en un país donde el parque habitacional está en alrededor de 9-10 millones de habitantes. La cuarta parte de su parque habitacional está con déficit cualitativo. Y cerca de 1 millón de viviendas, 850.000, tienen déficit cuantitativo. O sea, en el país faltan cerca de 1 millón de viviendas para que la gente tenga una habitación digna y vive en 2 millones, las familias ecuatorianas están viviendo en 2 millones de viviendas, 2 millones y media de viviendas que no tienen agua potable, que han sido construidas con malos materiales, que no han tenido asistencia técnica en su proceso de construcción, que están situadas en lugares de riesgo, que no tienen alcantarillado, que no tienen servicios públicos, y todo eso configura que la gente no está viviendo dignamente, que está viviendo en sectores con muchos déficits de orden cualitativo. Tiene casa, pero en muy malas condiciones. Casi es como no tener casa. Garantizado cualquier proyecto que hacía la empresa privada para los pobres, garantizado la ganancia para el constructor con el subsidio habitacional. Esta ley incorpora todas las formas de producción de vivienda, la autoproducción, la vivienda asistida, la vivienda unifamiliar, la vivienda multifamiliar, la vivienda colectiva, la vivienda comunitaria, la vivienda de cooperativas, la vivienda que hace la gente, organizada o no, para resolver sus problemas habitacionales, y eso significa 7 de cada 10 viviendas en el Ecuador. Esta ley va dirigida a ese sector, a 7 de cada 10 ecuatorianos que autoproducen su vivienda ahora en condiciones absolutamente adversas, sin crédito, sin asistencia técnica, pero ellas resolviendo el problema habitacional. Conectados contigo.